bien, Arnaldo, abramos el vórtice. ¿Con luz o sin luz? Mira, yo he visto propagandas y que blanqueamiento con láser. Échale bola, blanqueamiento. Y yo me imagino, coño, un rayo láser, una vaina como de las discotecas en la boca. Pero en este juego del marketing hay tanta vaina que tú dices, mierda, la gente inventa vainas, de verdad. Desde tu punto de vista, ¿es necesario la luz? ¿La luz activa? ¿La luz quema? ¿La luz causa pulpitis? ¿O se puede hacer sin luz? Hablando, obviamente, del blanqueamiento del consultorio. Te doy un secreto, Daniel, el secreto Ay, guardado a chamo. voces. Bueno, Arnaldo va a lanzar aquí una vaina que La nos va bomba, a meter vaya. preso. Suéltalo. Todos los claramentos funcionan. Todos. Todos los claramentos funcionan bien. Con ¿Qué luz, sin luz. pasa? Con luz, Ajá. sin luz, 10%, 30%, 5%, 15%, todo funciona si tú lo haces correctamente. Como te digo, es más importante el paciente que el material que vamos a utilizar. Entonces, realmente, la luz es marketing. Claro, No se puede mira, negar. claro, porque mira, facilito. Facilito para reventar los que usan luz. Facilito. Si el blanqueamiento fuese fotosensible, la jeringa fuese oscura. Y usualmente las jeringas no son oscuras. Entonces, si es la jeringa es transparente y le pega sol y no pasa nada, ¿para qué coño le pones luz? ¿Sabes? Es como para que la... Todavía hoy en día no tenemos claramente fotosensible. Ahora, si se están estudiando Ok. con óxidos férricos ahí como iniciadores en claramento para acelerar el claramento, que sí es un compuesto fotosensible. ¿Qué pasa? Todavía hoy en día eso no es real. ¿En qué sí funciona la luz? Ok. Como catalizador para acelerar la reacción. Ahí sí. Él puede Mm. acelerar tu claramento, eso sí, O pero no es sea, que la que sesión por la sea más luz, rápida, más corta, por así decirlo. exactamente, exactamente. Porque la luz, y no tiene que ser la luz de Philips, ni la azul, ni la violeta, ni no sé cuál, porque siempre salen una nueva, ¿no? No Ujú. importa qué luz Ok. tengan. Al comienzo habían protocolos para clareamiento con luz. ¿Tú estás usando qué? Fotopolimerizador. Claro, exacto. Antes de que tengan esas luces directamente planificadas para el clareamiento. ¿Por qué? Cualquier fuente de luz, cualquiera, esta que tenemos aquí en nuestros estudios, ¿no? Ujú. Cualquier fuente de luz tiene como residuo secundario energía, calor. Y el Claro. calor, para lo que hablamos, volvemos a la física, es uno de los, de la química, es uno de los mayores catalizadores que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Tú le aplicas esa luz va a aplicar calor y ese calor va a hacer que esos átomos de oxígeno se liberen más rápido. Eso sí. Entonces, en vez de durar eh, una hora, 45 minutos, tú duras media hora, 27 minutos. Eso sí. Ahora bien, aquí estamos entrando un poquitico más. Si el tema es el calor, ¿da lo mismo que yo ponga luz o le ponga un calefactor en la boca al paciente? Teóricamente sí. Lo que sí, tú tienes que Teóricamente ver sí. tiempo, porque ya esas luces ya tienen un protocolo de cómo utilizarse, ¿no? Correctamente. Y bueno, José Pelayo Ok, sabe que Rafael Mondelli es de los que más ha estudiado la parte de luz y él cree plenamente en la ok, luz. ok. Y ya él es uno de los que más ha investigado cómo utilizar la luz de manera tranquila, de manera saludable, sin necesidad de crear problemas adversos, ¿no? Y es utilizarlo por intervalos. Por ejemplo, Ok, tú no lo vas a utilizar 15 minutos de luz o la media hora de luz completa. No, no, no. Tú la vas poniendo 3 minutos, un minuto de descanso. 3 minutos, un minuto de descanso. Para así disminuir un poco el riesgo de sensibilidad. Aunque hay algunos artículos que nos dicen hoy en día que mismo así utilizar la luz aumenta ese riesgo de sensibilidad. Entonces, si tú, qué sé yo, vas a utilizar otra fuente de luz que sea más potente, tú tienes que ver qué tiempo tienes que utilizarla. Normalmente sería menos. Cuando tú tienes el protocolo con los fotoactivadores, que son más, son de alta intensidad normalmente, bueno, ustedes conocen la Valo, por ejemplo, ajá. que es la más conocida. Una lámpara de La Valo te la ponen en fotopolimerización. una uña, la Valo te la ponen en una uña y te Duele. quema. Claro, quema. Duele, pero muchísimo.
Entonces, ahí normalmente en ese tipo de protocolo era 30 segundos solamente para que no suba demasiado la Para, temperatura del diente. para que te hierva la pulpa. Se te Verga. Sí, cocine porque la si tú lo pulpa. dejas directo, oye, puf, Claro, sí es es complicado. como, o sea, si no, si el operador no tiene eso bien controlado, es como que más riesgo-beneficio, uno no sabe si te pasas o no pasas y volvemos Sí, al inmediatismo. O sea, si realmente es por ahorrarte 30 minutos de tu tiempo, coño, yo como paciente, si me diera a elegir, preferiría esperar más, pero que el post-blanqueamiento sea más chévere para mí, o sea, que no me duela tanto, pero bueno, Daniel, ¿qué te tengo, digo? Como dijimos, es marketing. Y es para marketing. claramente uno de los marketing que más funciona, ya llegan la gente, que no, los pacientes, ¿no? Que no saben de nada y te dicen, no, pero me vas a poner la luz. Y bueno, se la El ponen la rayo luz, láser, bueno, como, póngale la Le luz, pone, le quiere claro, pone luz, la luz a la dele luz. lámpara halógena. póngale la luz, tranquilo. Pero Claro, se lo explica, ¿no? Le dice, se lo explica correctamente, no debería tener ningún tipo de problema. Lo puedes hacer con la luz. Y tranquilo, ahora sí, es algo que, como tú dices, es necesario, ¿no? Y como hoy en claro, día todo es marketing, los doctores también deberían saber cómo utilizarla, estudiar un poco, viene con su manual de instrucciones, cada una diferente, la intensidad, qué Claro. tipo de luz tiene. Bien, entonces, dependiendo de todos esos aspectos, la pueden utilizar. Mis alumnos me dicen, ah, no, pero no la voy a usar. Yo le digo, bueno, si tu paciente te la pide, úsala, porque tú vas claro, a perder un paciente por la luz, no hay problema. claro, ¿Usted lo quiere exactamente. láser? Póngale su láser, no hay problema, relajado. Ahora sí, El, son $200 más porque la luz está cara. claro, claro, ahí entra también el factor marketing. Qué bola. Sabes que hay un, primero quiero poner sobre la mesa también, porque fíjate que, y volviendo a la ortodoncia, hemos hablado bastante de que quizás este paciente que se hace blanqueamiento antes del tratamiento puede ser quizás un paciente vanidoso, pero hay casos de casos, o sea, hay pacientes que de verdad tienen un color de dientes que tú dices es color, y me estoy acordando porque aquí tengo un modelo que ya se me cayó, es color así, amarillo que tú dices, coño, se ven muy feos. Entonces, claro, siento que hay como un espectro entre ciertos colores que tú dices, coño, si lo quieres más blanco es por vanidad. Pero sí sé que hay pacientes, sobre todo, como dice Arnaldo, hay pacientes sobre todo de tez blanca que tienen esos dientes muy, muy amarillos y capaz blanqueando un poquito sus dientes antes de empezar la ortodoncia. Ya de por sí una ortodoncia es un tema que es un aparato, Y al ya te menos va, exacto, y ya te va a que pimentar los ya te va dientes. a hacer, y te va a hacer un pelín más feo, porque si vamos con brackets metálicos o con brackets convencionales, ojo, es algo que le está Es relativo, sobrecargando ¿no? algo más a la superficie. Mm, mm. Será porque hay gente que se rejuvenece, parecen adolescentes, después que se colocan ortodoncia. O sea, No, estoy y de hay acuerdo mucha gente contigo y que le no. gusta, ¿no? También. Claro, estoy de acuerdo contigo y no, porque hay pacientes, no sé si te ha pasado, Cheo, que tienen defectos del esmalte o defectos del color, Claro. llámese manchita, fluorosis o lo que sea, que con bracket se disimula. Pero me refiero a este paciente que tiene un color muy amarillo que tú dices, coño, diente amarillo, además de bracket, o sea, si era soltero o soltera y tenía esperanza de conseguir pareja, yo con mi tratamiento lo hundí al sótano de la soltería, o sea, ¿sabes? Se Entonces, aleja del no matrimonio. es de bola, o sea, lo del el celibato total. Entonces, no es solo como que es una vaina de vanidad, sino que hay casos también que desde mi punto de vista lo amerita. Y otro punto importante es el Sí, tema del apiñamiento que estás recibiendo antes. Porque aquí nos estamos imaginando un Claro. paciente que tiene un apiñamiento leve y tú dices, bueno, pongo mi barrera, pongo mi Dale play. vaina, mi blanqueamiento. Pero háblame de un apiñamiento severo que capaz no siquiera tienes espacio de la cara vestibular para llenar eso de ácido. Tiene que ver mucho con la pericia del operador, cómo pones tu barrera, qué cubre, qué no cubre. Entonces, hay Ahí se me... matices. Justamente se me ocurrió algo que acabas de decir, Daniel. Y o sea, usualmente hacemos blanqueamiento en la cara vestibular del diente. Exacto. Pero ese paciente que tiene el apiñamiento, y habrá algún problema si le metes el gel en la cara mesial del diente que está girado, Arnaldo, porque no tengo ni la Gran menor idea. O pregunta. sea, Gran oh, pregunta. como dijimos con la misma parte de los brackets, ¿no? Ellos funcionan por difusión. Realmente tú podrías hacerlo y hay
por ejemplo, para pacientes que tienen carillas, tú puedes hacer un clareamiento palatino sin ningún ¡Qué problema. Tú lo loco! podrías De hacer en pana. mesial sin ningún problema. Lo que pasa, sí, es que al final esa efectividad del clareamiento va a ser menor, porque no todo el oxígeno va a llegar hasta la otra cara. Entonces sí va a Mm. funcionar, pero no igual a si tú se lo pones directo, ¿me entiendes? Va a tener una Ok, efectividad ok. reducida. ¡Qué loco, huevón! No sabía esto. O sea, Ok, estoy aquí. vamos más fondo allí, vamos más fondo, Daniel. Ahora vamos a enterrar, vamos a entrar en un terreno complicado, mi querido. Ahora el paciente se colocó la ortodoncia y tú empiezas a ver que puta, si se blanqueara los dientes un poquito, que no se viese tan ruino este tratamiento. Ahí el paciente cuestiona y dice, doctor, ¿me puede hacer un blanqueamiento durante el tratamiento de ortodoncia? ¿Qué nos puedes decir, Arnaldo? Cuéntamelo todo. ¿Es Sin válido? ningún tipo de problemas. Lo que Ah, sí, bueno. ¿no? Tienes que ocupar la mayor cantidad, la mayor área posible, ¿no? El mayor área posible Claro. para tener ese contacto y que todo ese oxígeno pueda interactuar directamente con la dentina. Tú deberías hacerlo o podrías hacerlo tranquilamente. ¿Qué pasa? En pacientes que tú tienes ortodoncia, ahí clareamiento casero no es una opción. Tiene que ser Por de la cubeta, consultorio ¿no? obligatoriamente. Exactamente, por parte de la cubeta. Entonces de ahí, esa parte no deberías tener ningún tipo de problema ni con tu bracket ni con tu resina, porque claramente no tiene ningún tipo de un efecto contraproducente a la hora de entrar en contacto con resina. Si lo que puede hacer, por ejemplo, sería ponerle un poquito más rugosa quizá, y eso no debería ser mucho problema porque la cantidad de resina que ustedes usan es bien pequeña. Correcto. ¿Sabes que hay, y no sé, se me viene a mí a la cabeza aquí, sobre todo a los que nos escuchan y quizás están viviendo en estos momentos un paciente que le exige, mira, ¿qué hago con estos dientes amarillos? A mí, coño, hablaré de mis 12 años de experiencia desde que me gradué. Me ha pasado con unos 5 o 8 pacientes que de verdad te exigen durante el tratamiento que sus dientes se vean más blancos. Pero hay factores que yo considero que son ortodónticos que deberías resolver antes de hacer el paso del blanqueamiento. Primero, la higiene del paciente, porque hay pacientes que tienen dientes amarillos con bracket por falta de higiene. Entonces resulta que quizás no es que el diente de por sí tiene un color amarillo, sino que hay una capa de placa o de cálculo que tapa el esmalte y que hace que se vea amarillo. Eso Y número hay uno. un paréntesis, Daniel, un paréntesis muy Ajá. importante. ¿Por qué? Porque tú no puedes utilizar un clareamiento, ningún gel clareador, si tu paciente tiene placa bacteriana en la superficie del diente. Por eso, antes de tú poner el gel clareador, tú tienes que hacer una limpieza o por lo menos un pulido para eliminar cualquier tipo de contaminante que esté en la superficie de esa cara vestibular o palatina del esmalte, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando tú pones el clareamiento y tiene ese biofilm, esa película, ese Ujú. clareamiento no va a estar en contacto con el diente, va a estar en contacto con las bacterias y Y no queda va a ahí. tener el mismo resultado, exactamente. Exactamente. Entonces, gran punto, la higiene del paciente, el biofilm del que habla el doctor Arnaldo. Y otro factor para mí súper importante y que me ha pasado y que se ve mucho en los pacientes el día del retiro de brackets, que es esta famosa frase de que, wow, se ven más blancos. Se ven más blancos, Mm, número uno, porque estás quitando el bracket. Y número dos, porque muchas veces, y insto a todos los que nos escuchan, que son operadores, ortodoncistas, estudiantes o que hacen ortodoncia, que retiren muy bien los excesos de resina. Porque la resina que tú aplastas el diente en el esmalte que sale, depende mucho del operador que la pericia o quizás el detalle de que tú quites esa resina, como he visto demasiados que como que medio quitan y dejan esa vaina así. Esa resina que sobra usualmente se tiñe con el tiempo. Entonces no es que tienes el diente amarillo porque el diente es amarillo, es porque además de la placa tienes un exceso de resina que se tiñe de amarillo o se pone de un color parduzco, como usualmente tengo entendido que se comportan las resinas en medios de colores y todo este asunto. Entonces, por eso cuando quitas los brackets, los dientes se ven más blancos, porque quitaste estos dos factores. Entonces, creo que forma parte de esto también un diagnóstico bien detallado. No vaya a ser que quizás hagas el blanqueamiento, el diente se aclare, pero sigas teniendo un halo amarillo alrededor del bracket porque es el tema de la misma resina de la que estamos hablando.
Claro, porque la resina no clarea. La resina ahí Exacto, no va a se tener ese queda del efecto mismo color, clareador. exactamente. Entonces tú vas a tener todo claro, lindo, bonito y la resina amarilla ya en el medio. Totalmente, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, sí, tal cual. Iba, Cheo, suéltate. No, no, es que se me vino algo a la mente justamente en este momento en el que ustedes están discutiendo lo de antes, después, o durante, ¿no? Y ese paciente se hizo el blanqueamiento durante. Me has dicho como que la superficie del esmalte acaba siendo de alguna forma afectada, lo que acumularía más placa. Pero vamos a suponer que ese paciente ya he visto varios pacientes que insistieron en blanquearse los dientes durante el tratamiento y luego tuvieron que hacerse un retoque, diríamos así, un blanqueamiento adicional después de que se retiraron los brackets. De hecho, esto es corroborado en la literatura que enfatiza la importancia también de esperar hasta el final del tratamiento para hacer resultados más uniformes. Y esto genera así tipo un debate, ¿no? Daniel, ¿qué prefieres tú entonces aquí? Primero, después, en el medio, al final, o Arnaldo. O qué podrías explicarnos el porqué de todo esto, ¿no? ¿Qué te digo, Pelayo? Así. El claramento es un tratamiento que tiene recidiva. Un claramento no es para siempre. Lo Recidiva, ideal ok. es que si tú te haces un clareamiento, tú te lo sigas haciendo por lo menos una vez al año o máximo una vez cada 2 años para mantener ese tono. Porque el diente con el tiempo va a seguir pigmentándose. Esos pigmentos que tú tenías antes van a pigmentarse de nuevo. Vuelven, claro. Ellos van volviendo poco a poco. Que bueno, también es otro tema controversial, pero por eso es que antes referían o indicaban mucho la dieta blanca. Que yo te hacía un claramente, tú no podías ni beber vino, ni comer, ni beber café, ni Coca-Cola, ni nada oscuro, porque ya hoy en día eso se desmitificó. O sea, no es necesario, tú puedes comer lo que tú quieras, pero realmente tiene una influencia en el tiempo que va a durar la estabilidad de tu clareamiento. Entonces ahí depende mucho de, primero, qué tipo de clareamiento tú utilizaste. Como dijimos hace un tiempecito ya, el clareamiento de casero es más estable en el tiempo que el de consultorio. Y segundo, qué tanto se cuida tu paciente. Depende mucho de tu paciente también. Si, por ejemplo, vuelve en 8 meses, ya está cambiando el color de nuevo, o en 6 meses, o en 10, o en 12, o en 18 en algunos. Claro. A ver, mi opinión con respecto al tema, yo diría, volvemos a la base que creo que en algún punto de mi vida yo quisiera hacer una franela que diga, la respuesta a la mayoría de las cosas ontológicas es depende. Toda Es de verga, Orto toda Show. pregunta, toda, todas las preguntas dependen. A Claro. ver, si es un paciente que realmente vemos desde un inicio, que no tiene que ver con su higiene, no tiene que ver con alguna capa que vaya delante del esmalte, que esté causando este color, y es un paciente que tiene ese color quizás muy feo desde un inicio, yo estaría abierto a hacerlo antes y durante. Pero lo haría así como nosotros en ortodoncia hacemos la gingivoplastía o gingivectomía, que muchas veces se hace como profiláctica. Yo quizás haría o mandaría hacer un tratamiento de blanqueamiento que sea profiláctico, que no sea el tono definitivo que vas a tener para el resto de tu vida, sino que mejorar un poquito para que cuando ya quitemos los brackets como que terminen de meter el gol. Porque es como Ok, que, bueno, bueno. o sea, no dejaría el diente blanco bleach, blanco chicle antes, pensando en que quizás vamos a hacer ciertos, no sé, marico, pensando en inseguridades que yo tengo porque realmente no tengo evidencia de eso, pero quizás sería una alternativa, coño, para que el paciente tampoco tú como que le quites importancia a lo que te está exigiendo, porque vuelvo quizás a lo de la actitud, a lo psicológico, que el paciente diga, por favor hágame un blanqueamiento y yo en mi cabeza diga, este es un vanidoso que se quiere hacer eso, pero marico, la cabeza de cada quien es diferente y capaz eso realmente le afecta al paciente duro. Entonces, ok, no te voy a dejar blanco chicle, pero vamos a hacerte unos blanqueamientos y ya sabemos, según lo que nos cuenta Arnaldo, que no pasa nada, no se va a morir el paciente, ni va a haber ningún problema y al final es algo que le suma a todos, o sea, le suma al paciente, te suma a ti desde el punto de vista de mecánica, ni te suma ni te resta, pero el hecho de que Ujú. tengas un paciente quizás más contento y más motivado te ayuda a que tu tratamiento avance, pues, paciente más colaborador.
Claro, y cuando el paciente está feliz, va más feliz y va a su Todo, cita puntualmente y te paga más, todo, quiere refiere a a todo el otro mundo. paciente. Exactamente, siempre es Tal mejor, cual, ¿no? Como les tal digo, cual, el claramiento exactamente. es un tratamiento realmente banal. Es totalmente estética, va a depender mucho de lo que quiere el paciente y cómo él se sienta o se quiera sentir. Entonces, bueno, se le pregunta al paciente. Ahora, si tú le pones en claro, ¿no? Todas esas partes que comunicamos, de que va a tener que realizarse otros tratamientos, que no va a ser Puede haber uno para la vida sensibilidad, exacto, completa, tal que cual, puede tener riesgo de sensibilidad, etcétera, etcétera. Tú le pones sobre la mesa los contras y los plus, ¿no? Y bueno, ya que él decida. tal cual. Ahora Teniendo en bien, relación esto, Daniel, ajá, disculpa un segundo aquí, que estaba viendo todo lo del clareamiento, pero, o sea, con brackets ya sabemos que quizás esa superficie que está pegado al bracket va a tener una menor incidencia del clareamiento. Pero si estamos hablando ahora de alineadores, ¿no? Con toda esta fiebre de alineadores que tenemos en el mercado, esto acabaría siendo un producto o un aparato que favorecería de manera significante el momento del clareamiento, ¿no? Bueno, y con los alineadores, tú solo tienes unos attachments, ¿no? De resina, claro. si no me Que no va a equivoco, cambiar ¿no? de color, exacto. Exactamente, eso no va a cambiar. Entonces, por ejemplo, si tú le pasas el clareamiento, porque normalmente se lo ponen de un tono de resina similar al del diente, más o menos, para que no se note tanto. Claro, Puede ser que, por ejemplo, tú tienes un Invisalign, una, una ortodoncia invisible, ¿no? Y cuando le hagas el clareamiento, se noten más los attachments y quizás tengas que cambiarlo, porque hay muchos Tal pacientes cual. que se van a sentir más incómodos, porque lo Ujú. ideal o lo más llamativo del Invisalign es que no se note tanto. Ahora, si tú le Claro. metiste una resina 3 y después lo pusiste en bleach, bueno, ahí se complica la situación, ¿no? claro, sería la planificación, ¿no? Entonces, decirle, o si tienes este tipo de tratamientos, pensar en como que, bueno, si voy a tratar con alineadores, mira, hay esta opción, y me gustaría saber si En el durante el previo. tratamiento te interesaría hacerte un tratamiento de blanqueo de dientes para saber qué color del attachment voy a escoger, porque ahí escogería un attachment más claro y tirando en el ciego, ¿no? Porque yo no sé si ese blanqueamiento va a llegar a ese Claro. blanco o va a quedar atrás o adelante de ese tono. Está peludo. Ujú. Está O difícil. sea, yo lo haría o previo o te toca cambiar los attachments. Porque Claro. como que voy a hacer, te voy a poner un color que asumo va a llegar, verga. O sea, te estás dejando No, eso no. ahí, es Eso es como muy imposible. Eso es complejo. imposible. Está Ujú. peludo, Es exacto. imposible. Por eso Es por eso realmente, por ejemplo, exacto. Ok, cuando tú tienes, por ejemplo, resinas antes de claramento, lo que normalmente se recomienda es que lo ideal es que si la resina no lo exacto. hiciste tú, la cambies antes y después de claramento. Si Claro. la resina la hiciste tú, que ya tú tienes noción de que es una restauración bien hecha, tú haces el claramento y tienes que cambiar esa resina porque realmente muda el tono del diente y se ve Ju- diferente. Justamente ese punto iba, exactamente lo que ibas a decir era eso. Pasa lo mismo con las restauraciones. O las cambias porque Ujú. estás cambiando el entorno y tienes que hacer que la resina se vuelva a parecer al entorno que es diferente. Sí. Ahora bien, Arnaldo, ya para ir cerrando esta hermosa y rica conversación, ¿qué pasa con el después? Porque mucha gente pensará como que, bueno, me quitaste los brackets, ya me hago mi blanqueamiento. Hay un tiempo, porque esto lo he escuchado, no sé si es verdad, no sé si es mentira. De hecho, yo dentro de mi círculo de ignorancia de este tema, yo suelo esperar, pero mucha gente dice, acláranos eso, que no se puede hacer el blanqueamiento inmediatamente, se quitan los brackets. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué opinas de eso? ¿Qué has escuchado de eso? No debería tener realmente ningún tipo de problema, Ok, siempre y cuando tú selles todo correctamente. Porque los movimientos, ¿no? En lo que va a influenciar directamente los brackets serían más periodontales, ¿no? claro, Que en esa reposición, eliminación de hueso, ¿no? En ese movimiento sería más periodontal. Como tú no tienes contacto directamente con el tejido periodontal, exacto. no deberías tener ningún tipo de problema. Entonces tú sí Mi, podrías hacerlo de una vez. mi duda era porque en algún momento no me acuerdo quién fue que me dijo que había un tema con
quizás el daño que puede ser mayor o menor de acuerdo al protocolo que tenga cada quien en la remoción de esa resina. eh, Había un tema como con, ¿cómo decirlo? Como que tú dañabas el esmalte o lo lastimabas o lo tocabas y tenías que esperar un tiempo que se recupere el esmalte, pero al mismo tiempo si sacas la cuenta el esmalte es inorgánico, esa vaina cómo se recupera, no se recupera. No Porque, se recupera. El esmalte, eh, ¿qué pasa con el esmalte? Se puede mineralizar más, ok, ok, porque el esmalte normalmente tiene ese cambio de minerales con la saliva, con el ambiente bucal. Pero el ok, esmalte no se repone, el esmalte no va a crecer como la dentina. La dentina sí tiene los odontoblastos que van creando más dentina. El esmalte no, el esmalte tú lo quitaste y se quitó y ya, y ahí quedó, ¿entiendes? claro, no hay Entonces, por forma que ejemplo, crezca. ¿en dónde yo podría ver esa situación, Daniel? Complicada. Por ejemplo, cuando tenemos estos ortodoncistas que son un poco agresivos, esos que ponen la fresa verde y le ponen a todo lo que da y Claro, desgastan demasiado esmalte. Porque eso sería un problema. Ahí tendría una camada de esmalte mucho más fina que ok, podría tener más problema a la hora de hablar de sensibilidad. exactamente, claro. Yo Claro, creo ahí le que está quitando material, exacto, tal cual. yo creo que tomando ese gancho allí de la finalización, Daniel, más que por una cuestión de esmalte, como ya Arnaldo nos aclaró, acaba siendo porque muchas veces ese paciente finaliza con una encía inflamada, ¿no? Y esa encía inflamada quizás sea interesante esperar que ella vuelva a un volumen normal y a partir de allí Claro, empezar el proceso del blanqueamiento. claro. Realmente, si tú tienes el periodonto muy inflamado, no puedes hacer clareamiento. ¿Por qué? Porque tu barrera no se va a pegar. Buen Entonces, tu punto. barrera no se pega, el clareamiento penetra por ahí. Y bueno, ustedes saben qué pasa cuando el gel clareador entra en contacto con las encías, ¿no? Las quema. Candela, claro, Y complicado. eso tenemos como ejemplo aquí mismo en Bauru, tuvimos un caso de una muchacha de graduación, estaba haciendo un clareamiento, Vale. y parece que no polimerizó bien la barrera. Como dijimos, hay umbrales del dolor diferente. La paciente se quedó 15 minutos con ese gel clareador en contacto con la encía. Bueno, mis No. queridos compañeros, estuvo Dolor. así, no, así de necrosar toda esa encía, bro. Tuvieron que durar No. casi 2 meses dándole láser terapia, analgésico, tratando, ¿no? De revitalizar un poco esa encía porque realmente estaba horrible. Entonces tenemos que tener Qué mucho loco. cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado también con nuestra amiga que siempre está omnipresente, ¿no? La famosa gravedad. Nuestros pacientes normalmente están acostados. Cuando tú le pones el gel va retrayéndose un poco de manera normal. Hay muchas veces que aunque tú coloques la barrera, escurre y llega hacia la encía. Por eso no podemos poner el clareamiento y ponernos a ver TikTok ni hablar de Instagram o WhatsApp. Tenemos que ir viendo qué es lo que está pasando con nuestro clareamiento. Hay que ir revisando cómo se va comportando el material y hacia dónde se va moviendo, ¿no? Exactamente. Qué loco. Complicado, Yo ¿no? hice un blanqueamiento hace como 12 años. Yo Sí. nunca hice eso. Pero qué Yo bolas, también. qué buenos tips, ¿no? Entonces, creo que sería interesante que nos dieses unas recomendaciones de forma general, Arnaldo, pensando ya en todo lo que hemos hablado con relación a blanqueamiento, ¿no? Entonces, bueno, cerrando prácticamente, ¿qué les puedo decir? El clareamiento es uno de los tratamientos estéticos mejores, uno de los mejores tratamientos estéticos que tenemos, porque realmente el menos invasivo y realmente tiene un impacto muy grande en lo que es la estética de nuestros pacientes, que sí tienen que tener un protocolo correcto. Siempre, como decimos, no sería como una receta de bolo, como dicen aquí en Brasil, no sería como una receta de cocina, pero sí tú tener un protocolo correcto desde el inicio hasta el final estipulado para cometer la menor cantidad de errores posible. Y segundo, siempre, por favor, lean las instrucciones de sus clareamientos, Claro. porque cada clareamiento tiene tiempos diferentes, tiene composiciones diferentes y se utilizan de manera diferente. Entonces,
No sé, bueno, hay mucha gente que le gusta el Boost de Ultradent. Sí, ok, tú solamente usas ese. Léelo, el protocolo correcto que te dice el fabricante para que tengas la mayor tasa de suceso posible. Porque uno de los principales errores es que normalmente, sí, lo ponemos y 15 minutos, 3 sesiones de 15 y ya. Normalmente, hoy en día, los claramente más modernos se comportan de manera diferente. Claro. Entonces, en conclusión, cada etapa, antes, durante o después de la ortodoncia, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Para el Se vale. blanqueamiento Claro, dental, claro. Y la decisión final básicamente va a basarse en las necesidades y expectativas de ese paciente, así como en la recomendación que tú como dentista vas a ofrecerle a ese paciente, decirle, opa, espera ahí, no es el momento, o quizás podemos hacer otro tratamiento alternativo para esto y después hacemos un clareamiento, porque a veces el paciente viene con las expectativas así y tú tienes es apenas un mini poder para poder conquistar lo que este paciente desea. Y totalmente de acuerdo entonces con todo esto, Daniel. Cuéntame, ¿qué piensas de todo lo que nos ha traído Arnaldo hoy a este capitulazo de blanqueamiento y Capitulazo, ortodoncia? capitulazo Ujú. y nos estrenamos con este invitado por la puerta grande porque de verdad a mí me sacó de muchos fosos de ignorancia que tenía antes del capítulo, pero me Claro. parece brutal teniendo en cuenta y no solo, ¿cómo decirlo? Poniendo de una forma horrorosa las cosas malas que pueden pasar, eh, más bien llevándola hacia el otro lado es una gran herramienta que nos sirve a nosotros como ortodoncistas, como odontólogos o como rehabilitadores o como cualquier parte del área de la odontología. Es una gran herramienta que podemos utilizar y en este capítulo creo que se aclaró de buena forma que se puede hacer antes, durante y después sin ningún tipo de problema, siempre y cuando busques una persona, como dice el doc, que tenga un protocolo bien estandarizado, que sepa qué hacer cuando las cosas salen no tan bien, que creo que es lo más cumbre. Si tienes un dolor fuerte, sepa qué mandarte, sepa prever las cosas malas que a veces no son tan comunes, pero que igual te pueden pasar. Que están Doctor asociadas Arnaldo, directamente, muchísimas ¿no? gracias. Exactamente, muchas Ujú. gracias por la invitación, por aceptar nuestra invitación y estar aquí con nosotros. Esperamos tenerte en otros capítulos hablando de cualquier otro tema, que son muchísimos, que unen la rehabilitación o la dentística, como dicen ustedes allá con la ortodoncia. Hay mil y un temas. Y bueno, esta es tu casa. Cuando quieras venir, aquí estamos a la orden. no, de verdad que muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre un placer poder ayudar, poder aportar un poco. Y bueno, como José ya sabe, y ya bueno, Daniel, somos amigos también. Yo estoy Claro siempre que a sí. disposición. Siempre que necesiten, cuenten conmigo, que tiempo y espacio hay de más. Estamos aquí juntos. Amén. Gracias a todos también por acompañarnos en este episodio. Gracias, Arnaldo, por estar acompañándonos esta noche de viernes, que sabemos que, como dice aquí, se estuvo, ¿eh? Que es justamente irnos a hacer algo que fuera de la rutina, pero estamos aquí trabajando y trabajando por un bien en común, que es agradar justamente, llenar los información súper valiosa que estás justamente viendo por este medio Orto Show, y espero que este capítulo haya sido tan bueno para ustedes cuanto para nosotros. Esperen, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y claramente comparte todo esto con los seguidores que necesiten estar conscientes del blanqueamiento y que están en la duda, porque es una herramienta que claramente te va a llevar a un mejor final feliz. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao.